¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas bendiciones para todos y espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas. En Lucas capítulo 21, versículo 36 dice: manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Los últimos días nos invitan a vigilar las guerras, los fenómenos astrológicos, el calentamiento global, la descomposición social y moral y el alejamiento de las personas de Dios. El Señor Jesús dijo: manténganse vigilantes. Y esto quiere decir manténganse en guardia y observen bien qué se acerca y anúncienlo. Eso es lo que hacía o hace un soldado en vigilancia o en guardia. Y estos últimos tiempos, con tantos acontecimientos de distintas clases y fuentes, son bíblicos. Y es necesario examinar con diligencia y cuidado lo que está pasando en el mundo y de qué manera esto afecta nuestra vida y nuestro destino eterno. Es muy importante ver qué dice la Biblia y darnos cuenta en dónde nos encontramos con respecto a la línea profética, los sucesos actuales. Ellos nos invitan a ver qué dice la Biblia de ellos. En Lucas 21, 25 dijo el Señor Jesús: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Estas son situaciones que difícilmente podemos controlar. Los fenómenos astrológicos que afectan el mar y la tierra, y esto trae gran devastación. Pero también están las situaciones complejas del comportamiento humano que causa un impacto psicosocial, político, económico, religioso, moral y espiritual. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 13 en adelante, dice: recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás, ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. Y no podemos aislar este comportamiento humano de la acción del espíritu del anticristo, un espíritu satánico que busca establecer su propio reino y derrocar a Dios del corazón de las personas. 2000 años atrás, el apóstol Juan dijo que el espíritu del anticristo ya estaba operando. En la primera carta de Juan 4:3 dice: todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene y efectivamente ya está en el mundo. Entonces, ese espíritu opera en este tipo de personas con ideologías contrarias a la palabra de Dios. Humanistas, secularistas, animistas, panteístas, pluralistas, astralistas, progresistas, etc. ¿Y cómo vemos el avance del espíritu del anticristo? En primer lugar, un aceleramiento del rechazo de la verdad. La gente ama más las tinieblas que la luz. No quieren que les digan qué está bien y qué está mal, qué es pecado y qué es contrario a Dios. Ellos se levantan contra la palabra de Dios y optan por considerarse ateos o agnósticos. En segundo lugar, la humanidad está siendo preparada para someterse al hombre, al anticristo, no a Dios.
La pandemia fue un experimento social de cómo tener el control de las personas y someterlas a una obediencia total. Incluso la iglesia también fue sometida. Quisieron ver el comportamiento de las iglesias, el peor enemigo de las organizaciones sociales pro agenda del anticristo. Hay incluso iglesias que ya han aceptado las ideologías anticristianas porque el diablo ha logrado permearlas. En tercer lugar, el espíritu del anticristo acerca al mundo a la aceptación de la marca de la bestia. La Biblia dice que llegará un tiempo cuando el gobierno establecerá un sello con el cual registrará a todas las personas. Ese gobierno del anticristo se establecerá. El avance tecnológico, el reconocimiento facial, la inteligencia artificial, transacciones digitales, la moneda virtual, la interacción mundial, la vigilancia y el control de las personas a través de la vigilancia artificial. Todo esto apunta hacia el control total que tendrá el gobernante de ese tiempo llamado la bestia de la tierra. Y en cuarto lugar, ese espíritu del anticristo opera a través del aumento del pecado y la ilegalidad. Ese espíritu del anticristo guía a la humanidad por el camino del pecado y de la ilegalidad. La gente se aleja cada vez más de los estándares bíblicos. El espíritu del anticristo pretende legalizar lo ilegal. Utiliza el gobierno para crear leyes y favorecer lo ilegal y dejar todo en la impunidad y dar puerta abierta a lo ilegal delante de Dios. ¿Qué trajo juicio a Sodoma y Gomorra? ¿No fue el pecado de la inmoralidad sexual? ¿Qué trajo el juicio en los días de Noé? ¿No fue porque la maldad del ser humano se había multiplicado y sus corazones se inclinaban siempre hacia el mal? ¿Qué trajo juicio cuando la humanidad edificaba la Torre de Babel, principio de las religiones y la rebelión contra Dios? ¿No fue por darle la espalda a Dios y dar mérito a sus propias obras? Ese es el nacimiento del humanismo y la religión falsa. ¿Qué trajo juicio a Israel al descender Moisés del monte Sinaí? ¿Qué trajo juicio a Israel, Judá, Efraín? ¿No fue la fabricación de sus propios dioses, la adopción de dioses paganos? ¿Qué trajo la destrucción de Jerusalén en la época romana? ¿No fue haber rechazado al Mesías, a Cristo? ¿Y qué traerá el juicio próximamente? Los mismos pecados, la misma maldad, el mismo engaño. Hoy día ha resurgido el pecado, la depravación, la maldad con más fuerza y se pega como lama en las puertas de nuestras casas, se mete como el moho en nuestras vidas, destruyendo nuestros estándares de vida moral, familiar, espiritual. El gobierno crea leyes que facilitan la maldad. Nuestra propia carnalidad y concupiscencia nos seduce a lo inmoral, a la rebeldía, a la maldad. Y la tecnología celular se convierte en una puerta para que el pecado entre a nuestras vidas sin ninguna restricción. El plan del diablo es hacer ver al pecado como algo común y aceptable, de manera que corrompa la humanidad y la aleje de Dios. Incluso es considerado retrógrada e inculto alguien que critique y condene prácticas de perversión moral, prácticas abortivas, consumo de estupefacientes y el lenguaje progre. Por eso el pueblo tiene que estar más actualizado en la palabra que en cualquier otra cosa. Como iglesia de Cristo necesitamos estar entrenados y actualizados en la palabra de Dios y en los dones del Espíritu Santo. Uno de ellos es el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es esa habilidad del Espíritu Santo capaz de descubrir las intenciones que aún no son visibles ni han llegado a la mente humana. Es esa capacidad de percibir lo falso y lo verdadero. Hoy se habla de la inteligencia artificial como una gran amenaza o un gran avance de la ciencia, pero nosotros hablamos de inteligencia espiritual. La inteligencia artificial no es más que eso, algo artificial, algo programado,
Pero la inteligencia espiritual es algo que viene de una fuente inagotable de sabiduría y poder sobrenatural, algo indestructible, algo que no se puede desprogramar ni eliminar. Y esta inteligencia es dada a los poseedores del Espíritu Santo. En primera carta a los Corintios 12:4 en adelante dice: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios da por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu la palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar las lenguas. Todo esto lo hace un mismo Espíritu y un único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. La manera de vivir estos tiempos es estar llenos de la palabra, llenos del Espíritu Santo, la inteligencia divina, ese poder sobrenatural capaz de ayudarnos a interpretar los tiempos actuales y prepararnos para lo que venga hasta que seamos levantados por el Señor. Amén. Di conmigo: Padre Celestial, oramos por una mayor comprensión de estas cosas y una preparación de tu Espíritu Santo a nuestras vidas para salir victoriosos de toda situación. Oramos por nuestras familias y nuestro mundo para que muchas personas oigan el mensaje salvador y puedan escapar de los juicios venideros. Amén. Muchas